Paz, hermanos, que Dios los bendiga. En el día de hoy los saluda el hermano Facundo, aquí desde mi hogar. Mi idea es básicamente, primero que todo, saludarles con la paz de Cristo, enviarles a todos un abrazo en Cristo y decirles que aunque no podemos estar reunidos, tenemos la esperanza de pronto volver a congregarnos. Sabemos de que este periodo de aislamiento, de cuarentena, ya esta segunda semana, nos hace extrañar a todos un poco la iglesia, poder estar todos juntos, cantando un himno, escuchando la palabra, pero es algo necesario, la obediencia a las autoridades civiles, como estuvimos hablando a través de otra predicación, otro comentario, y sabemos que esto va a acabar pronto, que Dios va a dar nos la oportunidad de volver a reunirnos y todos juntos a alabar su nombre. Dicho esto, quiero dejarles una palabra en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 25 hasta el versículo 34. Es un texto muy conocido, es un texto que de seguro habrán leído alguna vez en su lectura de los evangelios, también se encuentra en el libro de Lucas, pero en este caso vamos a tomar la versión, por decirlo así, la lectura del libro de Mateo. La de Lucas es muy similar. Esto es parte de las enseñanzas de Jesús en su conocido, famosísimo Sermón del Monte. Y tomaba este texto porque creo que es muy oportuno para estos días. Si hay algo que el título que puse para este comentario bíblico es Dios prohíbe la ansiedad. Y si hay algo que creo que caracteriza a la sociedad, a las personas, a cada uno de nosotros, porque ninguno de nosotros estamos exentos, quizás deberíamos estar exentos, pero no lo estamos. Si hay algo que caracteriza a esta era y más aún ahora, en este contexto social, económico, político, si hay algo, retomo la idea, si hay algo que caracteriza a esta circunstancia que estamos viviendo, es la ansiedad, es el estrés, es la preocupación desmedida, es pensar qué va a pasar. Para empezar, ¿qué va a pasar con esta pandemia? ¿Cuántas personas van a perder su vida alrededor de esta pandemia? ¿Cuántos infectados va a haber? Si alguno de nuestros familiares, conocidos, amigos va a estar infectado, cuándo va a estar la vacuna, ¿no? Todas son cosas que pensamos y a la vez vemos como un bombardeo en los medios de comunicación, porque quizás es el tema que prevalece y no hay mucho más de qué hablar en nuestros celulares, en las redes sociales. En todos lados vemos una constante, un tema que se repite una y otra vez, que es la pandemia, ¿no? Que es este virus llamado coronavirus que nos tiene a todos un poco ansiosos, un poco preocupados. Y no se trata solamente de la actualidad, ¿no? y de este flagelo en sí, sino también se trata de qué pasará después, qué tan afectada va a quedar la economía, qué tanta recesión habrá para el mundo entero, cómo afectará la crisis, habrá despidos, qué pasa con los trabajadores en relación de dependencia, con los monotributistas. Es un tema que la realidad es que nadie sabe. Que los que tienen quizás un mejor pasar económico están preocupados por perder ese estado, ¿no? por perder esa ocupación, ese trabajo, esa empresa, esa pyme, lo que fuere. Y los que están quizás en trabajo negro o en un trabajo no formal están más preocupados aún, porque saben que su fuente de trabajo está cortada, está limitada, está frenada. Entonces, la preocupación es algo que, insisto, es común y característica de este siglo. Un siglo donde estamos preocupados muchísimos por cada una de las circunstancias y donde hay muchísimas enfermedades relacionadas o atadas o cuya raíz es el estrés y la preocupación desmedida y la ansiedad. Pero más aún, parece esto acentuarse, parece esto acomplejizarse en un entorno como en el día de hoy. ¿Qué pasará
con Argentina, con la inflación, con el trabajo, en negro, en blanco, con las empresas, van a fundir, etcétera. Miles de preocupaciones, miles de titulares, y es bueno ante un contexto como este, pero quiero aclarar que si bien es oportuna ante un entorno como este, esta palabra es oportuna siempre porque a este siglo le caracteriza la ansiedad. Y es por eso que vamos a leer en Mateo capítulo 6, 25 al 34, y el comentario tiene como título: Dios prohíbe la ansiedad. Dios la prohíbe. Dios nos dice no. Dios nos dice que nos mantengamos alejados de la ansiedad. Vamos a leer entonces en Mateo 6, versículo 25, que es el versículo inicial. Insisto que nuestra lectura va a ser hasta el versículo 34. Mateo 6:25 está escrito: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y frenamos allí. Jesús está hablando en este sermón del monte y pone aquí sobre la mesa una afirmación, una prohibición, porque esta afirmación comienza con un no, y esta oración está en carácter imperativo, es una orden: no os afanéis por vuestra vida. No os afanéis por vuestra vida. Y luego empieza a enumerar una serie de cosas. Y hay dos principales: ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Es decir, dos características que en la pirámide, ¿no?, de bienestar uno las considera básicas. Una es el alimento. El alimento es algo vital para el hombre. Es algo que en la pirámide está allí en la base. Una persona que no se alimenta no cumple con los mínimos requisitos, ¿no?, para suplir su bienestar personal. Y lo mismo es el abrigo, la vestimenta. Una persona necesita tanto de alimento como de bebida, como de vestimenta y abrigo. Y Cristo nos pregunta: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces, basado en este primer versículo, lo primero que debemos resaltar es qué significa esta palabra afanéis, que en otras versiones de la Biblia es preocupéis, o en otras versiones de la Biblia más antiguas es no tengáis cuidado. Ahora, la palabra griega es importante entenderla porque nos va a decir mucho acerca para poder entender este texto necesitamos entender esta palabra. ¿Qué significa cuando Jesús dice no os afanéis? ¿Qué está queriendo decir? Y la palabra merimnan, que es el griego, significa preocuparse ansiosamente. Preocuparse desmedidamente por algo. Y hay un ejemplo, ¿no?, que encontré acerca de una carta en griego de una mujer que le escribe a su marido ausente. Su marido no está en la casa y ella le escribe: no puedo dormir ni de noche ni de día por la preocupación, y usa este vocablo, que tengo de si te encontraras bien. No estamos hablando de una preocupación normal, no estamos hablando de una preocupación mesurada. En el día a día tenemos preocupaciones, tenemos pensamientos, tenemos planificación. Hay cosas por las cuales debemos preocuparnos y ocuparnos, como se suele decir. No estamos hablando de ese tipo de preocupación necesaria. Estamos hablando de una preocupación desmedida. Estamos hablando de una preocupación que se convierte en ansiedad. Cuando la ansiedad domina nuestras vidas, y ahora vamos a ver la definición de ansiedad, ya no nos hace bien. No nos hacen bien, en este caso, en este ejemplo que hemos puesto, esta mujer, dado que su marido no está en su hogar, no puede dormir, ni de noche ni de día. Es decir, esta preocupación ya ha pasado los límites de la mesura
y ha causado que esta mujer padezca de insomnio. Está bien, no es una preocupación normal. Esta mujer ya se siente mal, tiene aflicción en su corazón y ni siquiera puede dormir, es decir, que está afectando su salud física. Y esta palabra se usa, merimnan, en el griego. Entonces concluimos diciendo que no se trata de una preocupación mesurada, de una preocupación que tiene sentido, sino de una preocupación desmedida y ansiosa. Y quería mostrarles la definición de ansiedad. Es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación, este es el diccionario de la lengua española, y una extrema inseguridad. Entonces, el corazón, el alma se encuentra en un estado de inquietud, de excitación intensa y de extrema inseguridad. Esa persona está insegura, tiene desconfianza, siente que las cosas pueden salir mal y que todo puede empeorar y su corazón no está tranquilo, su alma no está tranquilo. Y esto sabemos y lo han confirmado los médicos, lo han confirmado los expertos, los que estudian este tipo de comportamientos, los que estudian la psiquis humana que afecta en la salud de una persona. No vamos a hablar mucho de esto porque usted lo puede buscar, porque usted lo puede consultar con un profesional, pero fuera de esa recomendación profesional, Cristo dice: no os afanéis, es decir, no os preocupéis ansiosamente, no os preocupéis deliberadamente, no os preocupéis desmedidamente, no os pongáis ansiosos, si queremos decirlo así, pero con utilizando el término ansioso negativamente. Jesús no está pidiendo aquí, y este es algo importante, ¿no?, que seamos ociosos. No, porque uno lee este texto, y volvamos al texto, no os afanéis por vuestra vida, no os preocupéis. Si nosotros los leemos ligeramente y decimos acá el Señor me está diciendo que no me preocupe, entonces me quedo en mi casa, no trabajo, no estudio, no hago nada, no me tengo que preocupar, no importa qué voy a comer, no importa qué va a comer mi familia, no importa qué me voy a poner, tengo esta ropa que debería renovarla porque, por ejemplo, ya está vieja o porque ya está muy percudida, pero no importa, voy a seguir usando esto porque de alguna forma Dios me va a bendecir porque Él me dice en este texto que no me preocupe. Es más, me dice que la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Entonces es importante el vocablo afanar aquí, lo que significa preocuparse desmedidamente. Jesús lo que está diciendo es: no se preocupen de más, que su corazón no se turbe, no se sienta ansioso de tal forma que repercuta negativamente en su cuerpo, en su salud, en su vida, en su relación espiritual para conmigo incluso. Porque ahora vamos a ver que este tipo de ansiedad que Dios prohíbe es perjudicial. Es perjudicial, nos hace daño. Como hemos visto en el ejemplo, esta mujer no podía dormir, pero quizás puede hacer muchas otras cosas. Puede provocarnos dolor en nuestro cuerpo, puede provocarnos malestar, puede enfermarnos. En nuestra vida espiritual puede impedir nuestra relación con Dios, porque estamos tan preocupados, tan afanados, tan cargados, mirando las cosas terrenales en exceso que venimos al culto y no podemos concentrarnos, porque nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente está totalmente centralizada en nuestro problema. Amén. Estamos tan preocupados y es tan desmedida nuestra preocupación, nuestra ansiedad, que nos disponemos a orar y no oramos. Porque prevalece el pensamiento insistente de la problemática que nos acosa. Nos proponemos leer la palabra de Dios y no leemos, porque nos toma la distracción al instante, y la distracción prevalece en nuestra vida, porque tan grande es nuestra desconfianza, nuestra inseguridad,
que esto afecta a nuestra relación con Dios y afecta a nuestras relaciones humanas. Hay discusión, hay contienda, prevalece los pensamientos negativos. Y esto trunca, destruye la paz, nos hace perder la paz que deberíamos tener en Cristo. Entonces, Cristo no está diciendo aquí, sean ociosos. Tenemos que preocuparnos y ocuparnos para que haya un alimento en nuestra mesa. Tenemos que ocuparnos de que haya vestido, ropa para nosotros, para nuestra familia, en el rol que cumplamos. Seamos que salgamos a trabajar o estudiemos, hacer lo necesario para que no falte el alimento, para que trabajar, para que haya un ingreso. Porque si no, hermanos, si alguno me dice, no, yo no leo esto en este texto estaría en contraste con la Biblia, en el que claramente nos habla que el obrero debe ser digno de su salario y que el que no trabaja, que no coma. No es una invitación al ocio, no es una invitación a tener una vida despreocupada, una vida descuidada, y volvamos, una vida desinteresada, una vida en la que uno puede observar la casa de uno y decir, no me preocupo porque mi casa se está llenando de humedad, no me preocupo porque las paredes están despintadas, no me preocupo por la limpieza, no me preocupo por lo que voy a comer, de alguna forma Dios me va a suplir. No está diciendo esto la Biblia. Como padre, como madre, como hijos, cual sea nuestra función, tenemos la responsabilidad de que haya un alimento y de hacer todo lo posible para que haya un alimento. Pero lo que Jesús está haciendo énfasis es que esa preocupación, esa ocupación, ese esfuerzo que hacemos para tener todo lo que necesitamos, y de seguro que necesitamos cosas, esa inquietud que hay en nuestro corazón no puede convertirse en algo desmedido. No puede quitarnos la paz en Cristo. Si parece que está viniendo, atacando, ocurriendo la desocupación, si en un contexto como este en que decimos ¿cómo voy a trabajar? ¿Cómo Dios va a proveer el alimento? Dios no nos dice quédate, no hagas nada, no te preocupes, no pienses en eso, porque obviamente uno va a buscarle la vuelta a esto. Uno va a buscar quizás desde nuestro hogar qué podemos hacer para tener ese dinero para comprar el alimento, por ejemplo. Uno está pensando qué hacer si el negocio se trunca luego de todo esto para resurgir, para volver a conseguir el dinero que necesitamos para el alimento, para la bebida. Pero lo que Cristo enseña es que la adversidad, que la problemática no te quite la paz. No ponga tu corazón en un estado, y volvemos, de ansiedad, de inquietud, de inseguridad, de desconfianza, al punto tal de que la negatividad invada tu corazón y tu alma y no confíes en Dios. Creo que ha quedado claro. No se trata de ser ocioso, no se trata de ser despreocupado, desinteresado, descuidado, de no trabajar. No se trata de eso. Dios nos está diciendo quédate en tu casa fuera de la restricción de esta cuarentena y va a salir todo bien, yo te voy a proveer todo, vos no hagas nada. Eso no es lo que enseña Cristo. Eso sería insensatez, eso sería necedad, eso sería vagancia, eso sería inoperancia. Y no está en sintonía ese actuar con las Escrituras. Una preocupación mesurada por los problemas es necesaria. Es decir, está ocurriendo esto con mi hijo, ¿no? ¿Cómo lo soluciono? Y hacer lo necesario. Y no decir, no, lo dejo en las manos de Dios, Dios va a solucionar todo, Él me dijo que no me afane. Lo que quiere decir esto no es que uno no ponga manos a la obra, que uno no ponga manos a la obra. Lo que quiere decir esto es que pongamos manos a la obra, pero a la vez confiemos en que Dios va a ayudarnos en todo lo que hagamos. ¿Qué está pidiendo Dios? Jesús está indicándonos, como pueden observar aquí, que no tiene sentido que los problemas cotidianos nos quiten la paz que debemos tener en Él.
Y aquí en mis anotaciones puse: la ansiedad descontrolada produce tristeza, aflicción, incredulidad. Y que demuestra además que no estamos confiando en Dios, que no estamos confiando en el poder, en la sabiduría, en la omnisciencia, omnipresencia, en el amor, en el cuidado que tiene Dios para con nosotros. Y además está comprobado científicamente que es perjudicial para nuestra salud. Entonces, no quiere decir ocio, no quiere decir despreocupación, descuidado, falta de cuidado, desinterés, no quiere decir eso. Quiere decir que puede haber preocupación, puede haber pensamientos, tenemos que ocuparnos, pero no puede quitarnos un problema la paz. Un problema no puede quitarnos la calma. Un problema no puede quitarnos el gozo y hundirnos en un estado de tristeza, incredulidad, aflicción. Porque eso va a develar que no confiamos en Dios. Primero, en esta serie de argumentos que Cristo va a dar en contra de la ansiedad. Dios nos ha dado la vida. Porque si volvemos al texto original nos dice que la vida es más importante que el alimento. Amén. Y dice luego que el cuerpo es más importante que la vestimenta. Entonces, el argumento de Cristo tiene este sentido. Dios te ha dado la vida, que es lo más importante. Lo más importante y lo más difícil. No, Dios nos dio vida. Dios nos dio inteligencia, Dios nos dio este cuerpo maravilloso, increíble, estudiado por las ciencias y en el que uno observa la cantidad, el diseño, lo magnífico que es el cuerpo humano y lo magnífico que es la vida. Y que detrás de ese cuerpo hay células y que tenemos átomos, moléculas, el sistema digestivo, respiratorio, circulatorio, todo fue hecho de una forma tan inteligente, diseñada por un Dios todopoderoso. Si Dios nos dio la vida a cada uno de nosotros, que es algo complejísimo y de una dimensión y magnitud extraordinario, ¿cómo no nos va a dar el alimento? ¿Y cómo no nos va a dar el abrigo y la vestimenta? Estamos haciendo nuestra parte, que es trabajar, obedecer a las autoridades civiles, buscar la forma de que haya un ingreso, de vivir bien, de tener nuestra casa en buen estado, de si tenemos ese auto que esté en buen estado, de que nuestros hijos, los que lo tienen, vayan al colegio, vayan a un buen colegio, de que no les falte nada, de que haya un plato en la mesa, en lo posible que haya diversidad. Queremos que todo eso suceda. A veces se complica. A veces parece que el dinero para la cuota del colegio no va a estar. A veces parece que el dinero para el alimento no va a estar. Y nos preocupa. Y está bien que nos preocupe porque seríamos seres insensibles si no lo hacemos. Pero no tiene esa preocupación pasar a ansiedad y esa preocupación pasar a un grado más, ¿no? De aflicción, tristeza, angustia y desconfianza en Dios. En esos momentos tenemos que pensar que Dios nos ha dado la vida. Y si Dios nos ha dado la vida, un cuerpo maravilloso, salud, tenemos que dimensionar el poder del Dios en el que creemos. Si Dios nos ha dado la vida, si Dios nos ha dado una familia, un hogar, todo lo que tenemos, ¿cómo no va a poder darnos y suplirnos? Si nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y haciendo las cosas bien, ¿cómo Dios no va a poder proveernos el alimento y la vestimenta? No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, dice la palabra de Dios. Versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y aquí tenemos el primer ejemplo, el ejemplo de las aves. Este ejemplo es muy sencillo.
Dios dice las aves. E imaginemos un poquito que Cristo está en ese monte con un grupo de personas que le rodean, ¿no? Y me imagino lo que algunos comentaristas dicen y solo para darle un paisaje a esta enseñanza, Jesús está hablando al aire libre. Y Palestina se caracteriza, y el territorio de Israel, y la palabra de Dios, hay mención de muchísimas aves, porque el cielo israelí, el cielo del oriente es un cielo que se caracteriza por ver bandadas de distintos tipos de animales, especies aéreas. Y me imagino que mientras Jesús enseñaba esto, pasaban bandadas de pájaros, de especies, porque justo estaban en un terreno, en un monte. Entonces era el lugar propicio. Entonces Jesús quizás levanta sus manos al cielo y señala al ave. Señala el ave, que es un animal sencillo. Es un animal que no está dotado con la inteligencia del hombre, que no tiene el raciocinio que el hombre tiene. Es un animal que está allí en su nido y al cual nunca le falta alimento. Y Jesús afirma que no le falta alimento porque Dios les provee ese alimento. Y aquí volvamos a la idea original. No es que las aves se quedan ociosas sin hacer nada esperando que Dios las alimente. Ellas hacen su trabajo. ¿Ellas qué hacen? Van a buscar las lombrices o lo que sea que comen, dependiendo del tipo de ave, para alimentarse a sí mismas y para alimentar a sus crías. Van a cazar, muchas de ellas, a buscar el alimento propicio para su subsistencia. Pero lo que Cristo nos está diciendo es que nuestro Padre que está en los cielos garantiza que puedan encontrar ese alimento. Son animales sencillos. Quizás comparado un ave con la complejidad de un ser humano, el ave es algo insignificante. Pero la Biblia nos dice, y por eso Jesús usa este ejemplo, que son animales que, para empezar, no tienen el raciocinio como para complicarse, como para llenarse de ansiedad, como para preocuparse. Ellos simplemente viven cada día, se levantan, salen de su nido, buscan el alimento y Dios garantiza que lo encuentran. Y pueden alimentar a sus crías. Y siendo un ave tan pequeñito, un pajarito al que quizás está escondido ahí en un nido en cualquier parte del mundo, y que pasa desapercibido para nuestros ojos, uno piensa, ¿quién las alimenta? Dios las alimenta. Es eso lo que Cristo quiere enseñarnos a través de la naturaleza. Dios se preocupa por ese tipo de criaturas. Y si Dios se preocupa para que ese ave y para que a su cría no le falte el alimento, para que cuando ella va a buscarlo lo encuentre, ¿cómo no se va a preocupar por vos y por mí? Que estamos, quizás no en este momento, ¿no? O quizás sí, no sé, dependiendo del estado de cada uno, yendo a trabajar, trabajando de nuestras casas, buscando quizás una labor alternativa, vender algo, ofrecer algún servicio. ¿Por qué? Porque necesitamos el alimento. Amén. Dios garantiza que ese ave y sus crías estén alimentados. ¿Cómo no va a garantizar que vos, que también estás trabajando, estás buscando, no haya alimento en tu mesa para vos y para tus hijos y para tu familia? Ese es el primer ejemplo. Si Dios se preocupa por un ave, por más insignificante que parezca este animalito, y no le falta nunca el alimento, siempre lo encuentra, lo mismo, tenés que quedarte tranquilo, porque Dios se ocupa de vos y de mí. Pensemos un poco en este contexto, ¿no? Pueden haber cosas que nos llenen de ansiedad en este momento particular que el mundo está viviendo. Tenemos que estar tranquilos,
Porque Dios tiene todo bajo control. Dios sabe que más allá de lo que pase en los meses siguientes, más allá que haya crisis, más allá que haya problemas económicos, más allá que haya infección, estamos bajo la mano de Dios. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Vamos a ir acelerando, ¿no? en esta meditación, porque ya han pasado varios minutos, pero qué importante, cuánta riqueza tiene este texto, porque ahora nos dice lo que yo titulé aquí: la ansiedad es inútil. La ansiedad es inútil. Hay muchas cosas, quizás como lo que nos ocurre en el día de hoy, que nosotros no tenemos el control. Y pensaba en esto, en este contexto, pero en la vida hay muchísimas cosas que nosotros no tenemos el control. Por ejemplo, no tenemos la certeza de cuándo va a terminar esta cuarentena. No tenemos la certeza de cuándo vamos a volver a nuestra vida normal, tal y como estaba hace 2 meses. No tenemos la certeza de cómo seguirá el trabajo, las oportunidades. No sabemos nada de eso, nada. Entonces, por más que nos preocupemos, hay muchas cosas que podemos preocuparnos y recontra preocuparnos y pensar y volver a pensar, pero que nosotros no podemos controlar, no podemos cambiar. No tenemos poder de decisión para decir, cortemos con la cuarentena ahora. No tenemos poder de decisión para decir, por ejemplo, no van a despedir a nadie. El país va a estar controlado. Esas cosas no las manejamos. Ni siquiera las manejan las personas que están allí. Uno podría creer que el ministro de Salud es el que maneja la cuestión sanitaria de este país. Y hasta cierto punto, porque hay cosas que exceden su control. Uno podría decir el ministro de Trabajo controla los despidos, el de producción los precios, pero ni siquiera está en las manos de ellos todo ese poder. Y lo que nos dice Jesús aquí, la ansiedad es inútil. Si alguno de ustedes se quisiera añadir estatura, amén. Imagínense que yo siento que no soy lo suficientemente alto y me pongo mal y me preocupo y digo, quisiera ser más alto, quisiera medir 5 centímetros más, por decirlo así. En este caso dice un codo. Y mire desde el codo hasta su mano cuánto hay. Es un buen trecho. No es algo que alguien podría crecer de un momento para el otro. No es algo posible en términos físicos. Y menos a mi edad, que ya mi estatura física está definida. Jesús dice, por mucho que se preocupe una persona, ¿va a poder añadirse esa estatura? Yo me puedo poner mal, me puedo afligir, puedo llorar, puedo estar sin dormir, afanado, pensando, pero yo no puedo añadirle a mi cuerpo más altura. Es algo que yo no manejo, que yo no controlo, que está fuera de mi alcance. En síntesis, la ansiedad es inútil porque muchas veces estamos preocupados por cosas que no podemos controlar, no podemos manejar. Nosotros, pero Dios sí puede. Entonces tenemos que quitar de nosotros esa preocupación y entregarlo en las manos de Dios. Quitar de nosotros esa tristeza y entregarlo en las manos de Dios. Es Dios el que lo puede controlar, no nosotros. ¿Por qué nos vamos a preocupar por algo que está fuera de nuestro control? Esa es la pregunta que Cristo nos está queriendo hacer. Quizás no estamos durmiendo bien, estamos afligidos, estamos peleados, estamos malhumorados, tristes por algo que no podemos controlar, y Cristo nos dice, por más que llores, por más que te preocupes, por más que te afanes, por más que hagas lo que hagas, no podés manejarlo. Tenés que confiar en mí, que soy el único que puede revertir una situación adversa. Versículos 28, 29, 30 dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis?
Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Qué fuerte este texto, ¿no? Porque aquí tenemos el ejemplo de los lirios. Y si usted lee aquí en su pantalla, los hornos de Palestina se hacían de arcilla y cuando uno quería subir la temperatura rápidamente, aquel que horneaba, ¿qué hacía? Tomaba el manojo de hierba, de flores silvestres, y las colocaba en el horno y prendía fuego. Es decir, esos eran los lirios a los cuales Jesús se está refiriendo. Y eran unas hierbas de campo hermosísimas. Uno ve las flores, uno ve las rosas y dice qué belleza en su diseño, qué belleza en su aspecto. Y se regalan. Las flores son para adornar un hogar. Habiendo tantas cosas artificiales que el hombre ha hecho, siempre una planta natural, una flor es más bella, porque fue diseñada por Dios. Y un novio le regala a su novia un esposo a su esposa y viceversa, porque es un regalo de belleza ese tipo de hierbas. Ahora lo que Jesús dice, en el tiempo de Jesús tenían una vida muy efímera, porque cualquiera las podía recortar y utilizarlas para producir que la temperatura de un horno subiese. Entonces quizás la vida de estos lirios era de un día, una semana, muy poco tiempo, en cualquier momento podían ser recortados. Y sin embargo, Dios las había provisto de una belleza única, que ni aun Salomón en toda su gloria se había vestido con una belleza similar. Entonces lo que Cristo nos está diciendo, Dios es un Dios tan sabio, tan generoso, tan lleno de gracia, que a una hierba que va a aparecer muy pronto, Él la provee y la dota de una belleza en su vestidura increíble. ¿Cómo no les va a proveer a ustedes, hombres de poca fe? Versículo 31 y 32, y ya estamos concluyendo. La pregunta es, la pregunta es, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Aquí hay dos puntos fundamentales, que creo que son de exhortación para nuestras vidas, de exhortación para mi vida primeramente. Número 1, la ansiedad. La preocupación excesiva es una característica de los gentiles, es decir, de los inconversos, es decir, de los que no conocen a Dios, de los impíos, de los ateos, del mundo. ¿Por qué? Porque ellos no conocen a Dios. Tiene sentido que ellos se preocupen. Tiene sentido que ellos estén tristes, afligidos con esta situación, afligidos porque las cosas no están saliendo bien, afligidos porque hay crisis, angustiados porque no hay trabajo, llenos de desesperanza porque el mundo está frenado. Pero ellos no tienen a Dios. El panorama que ven es incierto y sus manos están vacías y su corazón está vacío y su alma está vacía. Es común, es normal, tiene sentido que alguien que no cree en Dios y que alguien que no tenga a Dios dude y se llene de desesperanza y se aflija y esté dando vueltas en su cama a la noche. Pero Cristo nos dice aquí, los gentiles buscan todas estas cosas. No ustedes, porque ustedes no son gentiles, ustedes conocen a Dios, y si conocen a Dios no pueden actuar frente a la adversidad como actuaría alguien que no le conoce. Porque ¿qué nos diferencia a nosotros de un gentil, de un inconverso, de un impío, de un no creyente del mundo? Que tenemos a un Dios
todopoderoso, a un Dios que provee y a un Dios que tiene todo bajo control y que nosotros confiamos en Él. En otras palabras, la esencia, la quinta esencia de la ansiedad es la desconfianza en Dios. Es incredulidad. Un inconverso es normal que actúe así. Es normal que esté afligido, pero un hijo de Dios tiene que estar tranquilo. Porque eso nos diferencia. Entonces, la ansiedad es una característica de alguien que no conoce a Dios, no de alguien que le conoce. Segundo punto, Dios conoce, en este versículo, nuestras necesidades. Déjeme leerle de nuevo el texto, léalo conmigo. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios conoce tu necesidad. Dios conoce tu problema. Dios conoce lo que estás pasando. Dios conoce tu pensamiento. Dios conoce lo que te aflige. Dios conoce lo que me aflige. Dios conoce lo que me tiene mal. Mi Padre lo sabe. Y mi Padre está trabajando y mi Padre va a ayudarme. Y quizás esta es una palabra también que es de exhortación para nuestra vida. Porque sentimos que en este problema estamos solos, porque sentimos desesperanza, porque sentimos bajón espiritual, moral, emocional. Sentimos que hay que bajar los brazos, que esto ya no tiene sentido. Dios conoce el problema que estás pasando. Dios conoce el problema que estoy pasando. Dios no es un Dios indiferente, que está allí a lo lejos. Dios escucha nuestras oraciones. Dios escucha el llanto. Dios escucha la aflicción más interna de nuestro corazón y sabe lo que estamos viviendo. Último versículo. Y a este versículo, déjeme titularlo, el antídoto contra la ansiedad. El antídoto contra la preocupación desmedida. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo es conocidísimo, predicado, citado, puesto en perlas bíblicas, puesto en cuadros que se cuelgan, que se colocan en las casas. Ahora, déjeme preguntarle, ¿lo has leído al contexto? Porque si uno no lee este versículo al contexto de todo lo que Cristo viene diciendo, igual resulta bello el versículo, pero es como si estuviera perdiendo una gema, es como si estuviera perdiendo la parte más importante de este texto, que es que la única manera de no ponernos ansiosos, de no preocuparnos en extremos, de no perder los estribos, de no perder la esperanza, de no entrar en la aflicción, en la depresión, en la amargura. La única manera, la solución es para luchar contra eso, cuando me estoy poniendo mal, es buscar el reino de Dios. Si uno puede levantar su mano y decir, me está pasando esto, y no soy un gentil, soy un hijo de Dios, pero estoy actuando como un gentil. Y me está pasando esto. Tenés que buscar el reino de Dios y su justicia. El antídoto para pelear con ese espíritu ansioso, con ese espíritu dubitativo, con ese espíritu negativo, para luchar y destruirlo, a ese espíritu de desconfianza, de desesperanza, es ponernos en comunión con Dios, trabajar en la obra de Dios, buscar la santidad de Dios, meternos en las cosas de Dios y llenar nuestra mente de pensamientos espirituales que van a esfumar los pensamientos del diablo, los pensamientos que nada tienen que ver con lo que a Dios le agrada. Entonces, si sentimos que nos está desbordando la desesperanza en estos tiempos difíciles, busquemos a Dios. Y Dios va a encargarse de todos esos problemas. Sigamos haciendo nuestra parte, pero toda esa preocupación excedente, dejémosla de lado y ocupemos ese tiempo donde tenemos pensamientos negativos
en buscar a Dios. Último texto, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y qué verdad confrontativa, qué verdad abrumadora para terminar este pensamiento, este comentario que hemos leído juntos. Es la siguiente: nos estamos preocupando por el mañana. ¿Qué va a pasar dentro de 3, dentro de 6 meses? ¿Cuándo voy a cambiar de trabajo? Nos estamos preocupando por lo que va a pasar, qué será mi vida de acá a 5 años. Nos estamos preocupando por qué va a pasar cuando los chicos crezcan. Tenemos tantas preocupaciones. Y no nos damos cuenta que nuestra vida es muy efímera. Y esto no lo dice un psicólogo, no lo dice una canción, que las hay muchas. Lo está diciendo Jesús y diciendo: tu vida es efímera. Tenés que vivir el hoy. Buscar el reino de Dios hoy. Ocuparte de las cosas que tenés hoy frente a ti. Porque uno no sabe el mañana, uno no controla el mañana. Uno puede tener una planificación, puede decir lo que quisiera llegar a ser, pero hasta ahí no más. Hay que estar centrados en el hoy, porque es el hoy lo que Dios quiere que vivamos. Enfocados en Él, buscando su rostro, porque el mañana es incierto. Muchos que esperaban vivir muchísimo terminaron viviendo mucho menos. A veces llega la enfermedad, a veces los planes de Dios son inentendibles, indescifrables. Es necesario que, como seres finitos en esta tierra, como anoté aquí, nos concentremos en lo que tenemos hoy. Mañana, el mañana es muy incierto. Hermanos, quiero que donde estés, si tenés la posibilidad, cerré tus ojos conmigo y oremos a Dios y le digamos: Señor, vos tenés el control de absolutamente todo. Y mi espíritu es un espíritu ansioso, un espíritu que se aflige, que se preocupa, que se entristece. Y esto está repercutiendo negativamente en mi vida porque no estoy pudiendo dormir bien, porque no estoy pudiendo orar, porque no puedo leer la Biblia, porque siempre me desconcentro. Esto está repercutiendo en mi familia, en mi hogar, en mi vida, en mi salud, porque estoy dolorido, afligido, porque no me siento bien, porque a veces me siento cerca quizás de la depresión. Todo esto impacta negativamente en mi vida, pero mi mente no para y no para de pensar en el mañana, en el futuro, en todo lo que dice la televisión, las noticias, pero quiero entregarte todo esto a ti, Señor. Quiero buscar más tu rostro. Porque, Señor, yo sé que buscando tu rostro podré encontrar la tranquilidad, la paz, la confianza que he perdido. Quiero confiar en ti, Señor. Quiero que a partir de hoy, no importa lo que pase, no importa lo que venga, Señor, dice tu palabra, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, y yo creo en esa palabra. Todo saldrá bien si confiamos en ti y buscamos tu nombre, Señor. Amén, Señor Jesús, y amén.